Como decía Carola, con un experto tributario, abogado Claudio Bustos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Claudio, bienvenido, muchas gracias por contestarnos el teléfono, porque queremos saber un poquito, hablamos tanto de los paraísos fiscales y finalmente no sabemos lo que son. ¿Tú nos podrías explicar con pera y manzana esto? De todas maneras, mira, la acepción de paraíso fiscal está relacionada con ciertas jurisdicciones, ciertos países que tradicionalmente han ofrecido a las personas la posibilidad de tener sociedades que no tributan o que tributan a tasas muy bajas, y además normalmente, históricamente por decirlo así, son países que se han caracterizado por ofrecer además ventajas de ocultamiento de información en términos de un secreto bancario irrestricto, y en muchos casos también reserva acerca del verdadero dueño que está detrás de la sociedad, claro. El origen. De ahí surgían, por ejemplo, todas estas sociedades con acciones al portador que existían en algún minuto, en donde nadie sabía quién era el real dueño de las acciones, finalmente, porque las acciones simplemente decían al portador. Entonces se prestaban, en muchos casos, para, obviamente, operaciones que no eran del todo lícitas o del todo legítimas. Pero la verdad es que esa concepción del paraíso fiscal como tal, la verdad que hoy día ha quedado un poco en el pasado. Hoy día lo que seguimos denominando paraíso fiscal son todas jurisdicciones transparentes en términos de que han salido de la lista negra y gris de la OECD, porque hoy día no ocultan información, tienen transparencia desde el punto de vista de quienes son propietarios de los activos, tienen incluso intercambio de información con otras jurisdicciones, pero siguen ofreciendo tasas muy bajas de impuestos o en muchos casos tasa cero de impuestos, sin tributación. Por eso incluso la ley chilena actual, después de la reforma tributaria, se refiere a estas jurisdicciones como jurisdicciones de nula o baja tributación. Así las llama, no habla de paraísos fiscales, sino que habla de jurisdicciones de nula o baja tributación, que en el fondo permite que una persona pueda tener ahí una sociedad. Esa sociedad percibe rentas normalmente de algún tercer país, y esas rentas no quedan afectadas a impuestos en esa jurisdicción, y además esa sociedad tiene la virtud de que mientras las platas estén ahí y la persona no las saque y no las traiga a Chile, esas rentas tampoco van a tributar en Chile. Entonces esa es toda la ventaja y el beneficio que hoy día está asociado a estas jurisdicciones paraísos fiscales. Claudio Bustos, abogado tributario, desde la total ignorancia, habitualmente uno se entera y sabe que hay gente que gana mucho dinero o que tiene un gran pozo de dinero, recurre a estas instancias que se le llaman paraísos fiscales. Por ejemplo, uno con 100.000 pesos no puede invertir en esos lugares. Claramente no. Hay costos de mantención asociados a estas estructuras que superan con creces esa cantidad, por lo tanto son normalmente estructuras que van acompañadas de todo un sistema bancario y de administración que está diseñado para personas de alto patrimonio, para personas de alto ingreso. Uh-huh. Pero hay que ser justos en el sentido de no meter en el mismo saco a todos los casos, digamos. O sea, efectivamente estas jurisdicciones se pueden prestar en muchos casos para mala administración de platas y para desviar platas de un país a otro sin pagar impuestos, y evidentemente a lo largo de la historia han existido muchos casos de ese tipo, pero también hay casos hasta el día de hoy que son y pueden ser absolutamente legítimos. O sea, si alguien en el fondo generó un negocio en el exterior y está invirtiendo, está desarrollando cosas, está generando renta, tiene toda la libertad de elegir una jurisdicción que sea conveniente tributariamente, Claudio, y de poder diferir impuestos. Claudio, si es completamente legal esto, que nadie lo duda, ¿por qué Sebastián Piñera, por ejemplo, oculta este tipo de información y no la pone en su fideicomiso? No lo sé, habría que preguntárselo a él. Probablemente esa información no se exige dentro del marco de lo que él tiene que incluir en el fideicomiso, o nadie le ha preguntado específicamente por esto. La verdad que lo ignoro, es algo que tendría que responderlo él. Pero sí, claramente puede existir perfectamente una situación de inversión asociada a un paraíso fiscal, asociada a una jurisdicción de baja tributación, que puede ser 100% lícita y transparente. El hecho de que él no lo informe a la prensa no significa, por ejemplo, la verdad es que lo ignoro, pero ¿que está haciendo algo malo?
Claro, no significa que esté haciendo algo malo y no significa, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos no conozca esa situación. Eso sería importante a lo mejor saberlo, conocerlo, porque a lo mejor, claro, quizás la opinión pública no lo sabe, pero a lo mejor Impuestos Internos sabía que él tenía esta sociedad ya. No lo sé. Habría que contrarrestar la información. Claro, hoy día la verdad es que hay tantas declaraciones juradas que tienen que hacer los contribuyentes, tanto las empresas como las personas, respecto a las inversiones que tienen afuera, que si la persona ha cumplido con esas obligaciones, es imposible que el Servicio de Impuestos Internos no conozca la existencia de una sociedad que alguien tiene afuera. Si el Servicio de Impuestos Internos desconoce eso, bueno, efectivamente es porque la persona probablemente ha tenido algún ánimo de ocultamiento o porque por desconocimiento no lo ha informado a la autoridad. Pero vale decir entonces, actualmente esto, entre comillas, paraísos fiscales o instancias de nula o baja tributación, ¿están absolutamente transparentes en este momento? Porque aparentemente todavía se relaciona como con un tipo de mala práctica o con algunas personas que ganan mucho dinero, como desde el narcotráfico. Entonces, por eso generaría una mala imagen. Sí, lo de la mala imagen, la verdad es que va a tomar mucho tiempo para que desaparezca, porque estas jurisdicciones se generaron una mala reputación durante muchos años. Por lo tanto, hacer desaparecer ese sesgo de que aquí hay algo ilegal, algo oculto, va a costar muchísimo en el tiempo. Pero sí, desde un punto de vista legal, jurisdicciones hoy día como son BVI, ¿no es cierto?, las Islas Vírgenes, o Bermuda, o Liechtenstein, las Islas Caimán, todas las típicas que antiguamente eran paraísos fiscales, claro, son jurisdicciones hoy día que son totalmente transparentes. Hasta Panamá, que fue de los últimos escándalos, ¿se acuerdan ustedes con los Panama Papers que hubo? Hasta Panamá hoy día ya no está en la lista gris de la OECD, fue una de las últimas en salir, pero también hoy día es una jurisdicción transparente. Entonces, esa situación ha cambiado. Claudio, ¿y por qué hubo tanto? Porque si ahora lo podemos entender y podemos también entender toda la legalidad del asunto, independiente de la mala fama, pero ¿por qué fue tanto escándalo con Goldborn, por ejemplo, hace un año atrás, hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, hace muy poquito? Sí, yo creo que siempre las situaciones relacionadas con este tipo de jurisdicciones van a generar escándalo por el prejuicio y la mala fama que tienen, que ustedes señalaban. Siempre, en el minuto que a alguien se le descubre una de estas sociedades, en la opinión pública yo creo que siempre va a quedar la duda de si realmente esto era plata tributadas, declaradas, o si la persona estaba intentando con esto eludir o evadir impuestos. Esa duda siempre va a existir, ¿ah? Y probablemente en el caso de Goldborn fue ese tipo de especulaciones la que surgió entre la gente, digamos, sobre todo por el factor político también involucrado. Pero más allá de eso, digamos, estos son casos que hay que analizar en su contexto, en su mérito, digamos, y hoy día a nivel general, a nivel legal, estas jurisdicciones son simplemente jurisdicciones que permiten diferir impuestos y que pueden ser perfectamente lícitas. Oye, me quedó súper claro el tema, voy a llegar a explicarle así como en mi casa a todo el mundo. Claudio, te queremos agradecer, estamos hablando y hemos hablado esta tarde con Claudio Bustos, socio y abogado tributario de Bustos Tax and Legal, o ilegal. ¿Cómo es? Tax and Legal, pero haciendo legal ahí la separación. Ya, sí, pero no me rete. Todo es legal. A través de la palabra de Claudio Bustos. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, adiós. Bueno, me queda bastante claro, pero sí, queda la nebulosa de por qué no lo dicen, por qué sacan las platas, por qué... bueno, al final... Si uno es bien pensado, está todo ok. A lo mejor si uno es mal pensado, está todo como las pelotas. Claro, y puede ser esto tan legal como el tema del Partido Socialista, pero el ocultar el asunto genera un mal ánimo en parte de la audiencia. Sí, pero espérate un poco. Una cosa es tener tus plata en un paraíso fiscal para pagar menos impuestos. Sí. Ya, ok. Porque igual te estáis pagando. De nula o baja tributación. Exactamente. Pero lo del Partido Socialista es impresentable, mi querido Lucho, porque invertir el Partido Socialista con todas las víctimas que tuvo en el golpe militar, invertir en empresas sanitarias, eléctricas y empresas también que están asociadas a Pinochet, como Soquimich, claro, es impresentable, porque ¿dónde está la delgada línea? Ellos precisamente invertían las platas en empresas que tenían que fiscalizar. Entonces no me vengáis a decir que no hay conflicto de interés ahí. No, yo no digo eso. Lo que quiero decir es que en estos últimos días los militantes de base del Partido Socialista están muy golpeados, dolidos y molestos con esta situación. Pero los que han salido a defender desde el PS han señalado que no, todo es legal. Puede ser todo legal, sí, pero es que nadie, pero todo moral o inmoral. Lo que pasa es que nosotros en Chile los últimos años nos hemos acostumbrado a destapar ollas calientes de delitos y fraudes en todas partes.
Muchas cosas son legales, muchas, y que están dentro del marco de la ley, leyes que hicieron ellos mismos. Exacto. Entonces, bueno, nadie está diciendo váyanse presos, esto es ilegal, cometieron un delito, pero sí hay un conflicto de interés reñido con la moral. Totalmente. Porque no puede ser el perdonazo de impuestos internos, por ejemplo, a todos los involucrados en el caso Penta y Soquimich. O sea, todos los que pidieron boletas ideológicamente falsas no tienen que pagar impuestos, y nosotros nos equivocamos en lucas y no te devuelven nada y te hacen pagar. Entonces, ¿a dónde está la ley? ¿Quién ampara a los más desvalidos que somos nosotros?